La palabra de Dios, cuando yo estoy lleno del Espíritu en mi corazón, cuando el Espíritu Santo fluye en mi vida, entonces esa palabra pasa por mi corazón, que era una letra, la letra, y pasa por mí y se vivifica en el Espíritu. Y es la palabra viviente. Somos ministros de un nuevo pacto. Diga conmigo, somos ministros de un nuevo pacto. No en la letra, que la letra mata. Diga, no en la letra, sino en el Espíritu. Porque el Espíritu vivifica. ¿Sí, amén? ¿Y cómo hago entonces? ¿Y cómo hago entonces si yo leo la palabra para que se vivifique esa palabra en mí? Mire, lo busco al Espíritu. Una cosa es que usted, ¿no es cierto?, tenga mi libro, tenga el libro de los que hemos escrito. ¿A dónde está el otro de...? Sí, el azul, ahí está, este. ¿No es cierto? Usted tenga el libro, ¿no es cierto? Y lea el libro y yo esté aquí. ¿Qué es mejor ahora, hoy? ¿Que yo hable o que usted lea el libro? ¿No es cierto? Bueno, así el Señor Jesús. Muchas veces leemos y está bien, es la palabra de Dios. Pero a Él lo debemos buscar, a Él. Yo quiero estar con Él. Yo quiero la comunión con Él. Yo quiero la vida del Espíritu. Yo quiero amarlo a Él. No quiero amar el libro escrito. No sé si me explico. Yo quiero amarlo a Él. Y esa palabra está en el libro de San Juan 5:39. Somos ministros de un nuevo pacto. Debemos entender. ¿Está ahí? Sí. 5:39 de San Juan. Habla una palabra que es muy importante que todos la tengamos en cuenta para que no seamos como los fariseos, porque los fariseos conocían la palabra, pero no conocían al Espíritu. Y al conocer la palabra y no conocer el Espíritu, esa letra los hace como una ley. Y ellos quieren vivir por su propia fuerza y dice que no tenemos fuerza por nosotros mismos, sino que nuestra fuerza, nuestra competencia viene de Dios para hacer las obras que hacemos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Entonces dice, escudriñad las Escrituras porque sabéis que en ellas está la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hay mucha gente que lee, pero no ora, no está en la comunión. Orar no es comunión tampoco, orar es adorar. Adorar es la comunión íntima con el Espíritu. Usted adora y adora y adora y adora y Él llena su vida, su vaso. Usted se vacía y se llena en Él. Se vacía porque se rinde, se humilla, se postra, va a buscarlo a Dios, se vacía de todas las cosas de este mundo. Y ahí comienza Dios, una vez que está vacío, a llenarlo con su Espíritu. Usted está dándole lugar al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y usted se está llenando y llenando y llenando y llenando. Y después cuando va a leer la Escritura, esa palabra por estar en la vida del Espíritu se vivifica. ¿Sí, amén? Lo leemos de nuevo al pasaje de capítulo 3 de 2 de Corintios. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De dónde proviene? De Dios. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu.
porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahí está. Entonces, somos ministros de un nuevo pacto. ¿Sí, amén? ¿Qué somos? Pero muchas veces, al no creerlo, al no creerme que soy ese ministro, es como que no tengo el compromiso o la responsabilidad que el Señor quiere que yo tenga. ¿Me está escuchando? Mire, si usted sabe que es ministro, usted va a hacer las cosas que tiene que hacer un ministro. Pero si usted dice que es ministro, pero no se cree que es ministro, no va a hacer las cosas que tiene que hacer un ministro del nuevo pacto. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta eso? Que muchas veces es no tomar la responsabilidad como tal de lo que Dios me ha llamado a hacer. Hay mucha gente que yo entendí en el transcurso del tiempo que necesita una habilitación, necesita una cédula, necesita un título, necesita un cargo para ejecutar lo que Dios tiene. Y muchas veces la palabra es un documento. La palabra, la base escritural es un documento, es la palabra de Dios. Y si Dios lo dice y yo no lo activo, no lo habilito, queda ahí como que no lo fuera, pero lo soy. ¿Sí? Entonces, para hablar en el Espíritu y para vivir en el Espíritu y para que pasen cosas en la familia, pasen cosas en los hijos, en el matrimonio, pasen cosas en el ministerio, tengo que vivir como tal. Tengo que vivir como tal y como tal voy a vivir en el Espíritu, no en la letra. La letra es cuando el Espíritu me ha hablado y me ha dado su revelación, su palabra, y yo voy a la base escritural a encontrar esa base escritural que es de lo que me ha hablado el Señor. Es al revés de lo que se hace generalmente, se busca una palabra. Pero toda la palabra es la palabra de Dios. Usted dice, abro y busco una palabra. Pero toda la palabra es la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la palabra para mí en el momento? Es cuando yo en el Espíritu la recibo y voy a encontrarme con la palabra escrita. Entonces ya no es letra, está vivificada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Es al revés de lo que generalmente se hace. Bueno, quiero decirles que es una bendición tener todo este material para entregarle a los siervos de Dios. Y es una bendición que hace 30 años que estamos con Liliana en el Señor. Y ha sido una inspiración constante, la familia, la iglesia. Porque a los 2 años, 32 años que conocemos al Señor, a los 2 años de conocerlo ya le servíamos a tiempo completo, dejamos todo. Y en ese tiempo Dios nos dio esa capacidad de poder orar, de poder tener comunión con Él. Y Él nos empezó a dar esa capacidad para ser padre en formación y como matrimonio fuimos creciendo, edificándonos. Dios nos dio 5 hijos, empezamos a paternizar a esos hijos y a paternizar a varios hijos del corazón, que siempre digo yo que Liliana fue un instrumento de Dios para hacer que el equipo de familia fuera integrado por gente que no era nuestra familia. Y en algún momento dado pensé que podría ser invasivo para los hijos o para nosotros, pero por otro lado entendí que Dios es un Dios de amor. Y que nos ampliaba en amor, nos ensanchaba
en amor. Tener a una persona que no es de nuestro grupo familiar en la familia nos ensancha en amor, nos quita el egoísmo, comenzamos a verlo al otro como un miembro más de la familia, integra nuestros lugares más íntimos y lo contamos siempre para la iglesia, para todas las cosas. Así que fueron muchas las personas que estuvieron como hijos del corazón, como padres que comenzamos a hacer, y Dios comenzó a hacer una obra maravillosa en nosotros que ni nos imaginábamos. Hoy podemos decir, vamos a presentar un material para todos nuestros hijos, que ese material tiene experiencias, tiene vivencias, tiene todo un tiempo de vivir todas estas realidades que nos fueron formando. Y Dios usó a un hombre en el año 90, más o menos. Usó a un hombre que haría 25 años o más, habría sido en el 90, 89, 90, que me impartió, se llamaba Benson Idahosa. Era de Nigeria y él venía con los hijos ministeriales, y yo en una reunión en Córdoba, Dios me llevó ahí. Había ido solo a Córdoba en ese día y Dios me llevó ahí, y ahí fui impartido de la paternidad. La primera vez que escuché la paternidad fue allá en esa reunión que me fue impartida la paternidad, y a partir de ahí mis ojos espirituales se comenzaron a abrir y a entender la revelación de la palabra de Dios. Lo digo, lo menciono en algún libro, en este último de Guerra de Linajes, lo menciono como que muchas cosas las hice y sin darme cuenta, después vino la revelación, vino el entendimiento, vino la luz. Hay muchas cosas que usted las estará haciendo porque ora, porque busca a Dios, y Dios luego le va a hacer que todo eso que hacía tenga coherencia, una cosa con la otra, y usted pueda entender que Dios lo estuvo guiando, ¿sí? Y saben qué lindo que es. Bueno, yo le estaba por dar a la madre justamente que hable, porque es necesario que, como Abraham, ¿no? Abraham fue un hombre que pensó que la obra la iba a hacer sin Sara. Pensó, muchas veces uno, si la mujer no anda, el cónyuge no anda, lo voy a hacer solo. Lo voy a hacer yo y alguna hermana que esté dispuesta. No. Dios le dijo a Abraham, de tus lomos y de los lomos de Sara será tu hijo. Así que hay que entender como matrimonio que Dios quiere hacer la obra con el matrimonio. Dice, no, a mí un pastor me dijo, no, ella no tiene ministerio. Nos juntábamos después de las reuniones y le digo, y Mabel no predica, no, dice, ella no tiene ministerio, ella me acompaña a mí. No, mentira. Siempre el ministerio es de a dos. ¿Sí, amén? Así que le doy a mi esposa Liliana. Amén. Pobre Sara también, ¿no? Porque... bueno, yo recién, mientras el apóstol hablaba, diciendo aquellos comienzos en donde Dios probó, nos edificó, sin saberlo, ya Dios nos estaba preparando para una paternidad, ¿sí? Porque a veces cuando decimos, tenemos paciencia y somos edificados con nuestros propios hijos, es fácil. Pero cuando nos toca cuidar y dar de esa misma paciencia, de ese mismo amor que se le brinda a nuestros hijos naturales, ¿no es cierto? Es difícil a veces cuando tenemos que hacerlo con nuestros hijos espirituales. Porque cuando Dios pone en nosotros, yo digo siempre, la gente que pasó por mi casa fue la gente que Dios permitió y la puso para tratar con nuestro carácter,
para tratar con nuestro amor, para saber si realmente íbamos a cuidar a las almas, si íbamos a tenerle paciencia, si en el día malo íbamos a estar, si íbamos a aquella mamá que luego que su hijo se hace popó y está dispuesta a cambiarle, no lo deja ni le abandona luego que se ha hecho popó, sino que va y con paciencia le lava y le cambia, ¿sí? Entonces yo creo que es la tarea que Dios fue haciendo en nosotros en los comienzos, con hijos que, gracias a Dios, la mayoría de las personas que pasaron por mi casa, justamente esta mañana, saludé a una hija de corazón que cumple años y que hace algunos años en su momento, en el ímpetu de su carácter y estaba en una edad muy, muy difícil, nosotros le hablábamos a ella y le decíamos, mira Cristina, la vida sin Dios es muy difícil. Y bueno, y las cosas cuando uno sale de los parámetros normales, las cosas no van a ir bien. Y comenzamos a decirle nosotros, recuerdo, y hablarle una noche, le dijimos, dice, bueno, yo me voy a ir a algún lugar que me lleven. Mira que en los lugares que llevan a los chicos, es difícil porque allí hay varones y nenas y aún conocemos de casos que personas que cuidan han abusado. Y nos mira riéndose y dice, ¿en qué película lo vieron? Entonces nosotros oramos por ella. Al poco tiempo Cristina se fue de nuestra casa y por un tiempo no tuvimos más noticia de ella. Pero al pasar los años, sí, el apóstol Javier Santillán fue a trabajar a la ciudad de Oliva, a una casa. Y mire qué casualidad, justamente a la casa de ella. Y dice que esta joven comenzó a darle testimonio de lo que nosotros habíamos hecho y a contarle, miren, este caso que yo le estoy diciendo, y dice, si yo les hubiese escuchado a ellos, qué distinto hubiese sido, ¿no? Entonces uno sabe que cuando trabaja, cuando hace algo, cuando uno imparte algo, nunca es en vano. Así que usted cuando le toque un hijo que no es fácil en carácter, dele gracias a Dios porque usted está siendo edificado. Amén. Así que por eso digo, le doy gracias a Dios porque sin saber, en aquellos tiempos ya Dios nos estaba preparando para la paternidad, ¿sí? Para que hoy podamos estar enfrente de tantos hijos y con distintos caracteres. Por suerte, todos son mansos, todos son buenos. Amén. Qué lindo. ¿Sabe que en ese plano de ser edificados como padres y como hijos, así Dios los sacó a su pueblo? Su pueblo estaba esclavo por 430 años en Egipto y lo sacó. Fue un varón de Dios preparado, con un carácter formado, que 40 años fue en la más alta educación de Egipto, tratado por la hija de Faraón, por la familia de Faraón, un gran hombre de Dios. Ahora bien, todo eso servía por el carácter, pero no servía por la instrucción. Así que lo mandó a cuidar ovejas 40 años, hasta que se vaciara de todo ese mundo. Solo que le quedara el carácter. Y con ese carácter, con ese hombre formado, vino y sacó al pueblo de Dios de Egipto. Lo sacó del mundo. Y cuando salió Moisés de ahí, que Faraón los echó finalmente, buscó para el lado del desierto. Y Dios le dijo, no, para el mar. Y Moisés, como es obediente, enfiló para el mar. Pero la gente que venía atrás de él dijo, mira dónde lo vas a llevar, nos va a llevar a matar. Nos vamos a morir todos vamos a morir. Y ahora además viene el enemigo detrás. ¿Y a dónde los llevas? ¿Y a dónde los llevas? Y eso como pueblo tiene que enseñarnos, o como hijos, que si Dios pone a un hombre para llevarlo a usted hacia la meta, hacia el propósito, usted tiene que ser obediente. Ahí saltó Abirán, Datán, Coré, ahí se rebelaron un montón. Los más caudillos, los más doctos que parecían los que sabían las cosas. ¿Cómo va a ir al mar? ¿No ve que viene el enemigo? Y cuando llegaron al mar le dice, extiende la vara. Y ahí
pasaron en el mar en seco. ¡Ah! Ahí se dieron cuenta. Diga conmigo. ¡Ah! Claro, mire, Dios es un Dios sabio. ¡Ah! Me pregunta cómo es. Claro, ¿cómo va a creer que Dios lo va a hacer morir si lo sacó para que no lo esclavicen, para que no esté en servidumbre, para que no esté con necesidades? ¿Cómo va a pensar usted que lo va a matar? Bueno, salieron contentos, hicieron una fiesta, cantaron, echó a la mar, los perseguí, jinete y caballo, los venció todo, ¿sí? Faraón se tuvo que volver, a algunos que quedaron vivos y tranquilo. Bueno, ahora nosotros habían agarrado unas provisiones, habían agarrado unos cantimplores de agua, se les terminó el agua. Hoy se nos terminó el agua y estamos en el desierto y nos sacaste para que muramos y vamos a morir todos acá. Y ya confesaban y todos. Y entonces en un momento dado ven un ojo de agua en el desierto. ¡Ay, qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Todo. Y llegaron en las aguas y le probaron. ¡Uy, agua amarga! ¡Uy, mirá vos! Nos va a envenenar. Vamos a morir todos envenenados. Y diarrea y todo, y colitis. Fíjese, ¿no? Porque están los que hablan enseguida. Y suerte que había un hombre, diga, suerte que el que los guiaba era un hombre de Dios. Diga, suerte que el que los guiaba era un hombre de Dios. ¿Qué hizo? Se puso a orar. Y en visión vio un árbol. Y abrió los ojos y estaba el árbol. ¿Qué árbol era? El árbol de la vida. Era Jesús. Sacó el árbol, lo puso en el agua y las aguas que eran amargas se endulzaron. Y estaban todos contentos porque todos tomaron agua. Dios no lo dejó morir. Pero siempre estaban, Moisés cada mensaje tenía que salir a decirle a Aarón, dile, porque él para colmo ni hablaba. Tenía carácter, recibía de Dios, le decía a su hermano y su hermano hablaba. Y dile a este pueblo que no lo sacó Jehová para matarlos. Que no lo sacó para matar. Que obedezcan. Que no rezonguen. Porque en la rencilla de Mayá murieron 70.000. ¿Por qué van a morir? Por hablar mal, por murmurar, por no creer, por hacer la cosa imposible. Vivan en fe, vivan en obediencia. Vivan a lo que Dios quiere llevarlos, aunque usted no lo vea, porque parece que todo lo quiere ver. Si a un nene uno le dice vení, el nene viene sin preguntar nada. Pero si uno le dice vení, ¿para qué? ¿Y qué vas a hacer? Y contame toda la historia. No, Dios no está para eso. Dios está para que le obedezcamos. Si uno en el principio le obedece y sabe obedecerle, lo va a llevar a la mejor meta. Sí, al mejor propósito. Al más grande propósito. ¿Sí, amén? ¿Cómo? Amén. Hay que creer al Padre, que siempre Dios puso un padre para hacer una obra. Siempre Dios puso a un hombre de Dios para hacer una obra. Y los demás tienen que obedecer. No murmurar, no rezongar. Eso es lo que nosotros aprendimos. Si tenemos 3 o 4 hijos y viene una crisis, bueno, los que no comían eran los chicos del corazón. No. Yo le decía hace poco a unos hijos, como que, por ejemplo, el ministerio tiene que achicarse. Le digo, si fueran 3 hijos que tienes y esa familia entra en crisis económica, bueno, ¿dejamos morir a 2 para alimentar al otro? No. Distribuimos entre todos y vemos la vida de todos. ¿Sí, amén? Y bueno, así es la obra del Señor. Así es el ministerio, así es la casa del Señor. Ser un buen administrador tiene que ser un administrador que haya conocido la escasez para cuidar en tiempos como el gobernador de Egipto, José. José había vivido en una economía de emergencia. Entonces ahora sabía que cuando vinieran los 7 años de las vacas gordas,
tenía que llenar los graneros porque iban a venir 7 años de las vacas flacas o de que no iba a haber lluvia sobre la tierra y tenía que usar todo ese grano que había juntado para esos 7 años. Eso es sabiduría del cielo. Aprender a ser buenos administradores, aprender a hacer bien las cosas, aprender a no vivir como vive el mundo, así, sin objetivos, sin metas, sin preparación. Todo lo que nos manda Dios, gracias Señor, es tu bondad que me quiere tratar. Viene una prueba, ¡uy, la prueba! Y la Biblia dice que nos gocemos en la prueba. No, ya rezonga, ya habla mal, ya dice, confiesa palabra negativa. Bueno, ¿cómo le va a ir bien así a una persona que rezonga, que habla mal, que confiesa palabra negativa? No le va a ir bien. Pero le va a ir bien a una persona que se adapta, le dice, gracias Señor por esta prueba, me está formando, me está edificando, me está preparando. Sí, amén. Así que en el año 2000 empezamos a escribir una revista que dice Mis Escritos. Después otra, íbamos a hacer la segunda revista y el apóstol Ariel dice, vamos a hacer un libro con 20 temas, con 19 temas. Y salió el primer libro de paternidad, que es una bendición. Lo hemos entregado en más de 120 simposios en todo el mundo, hasta en Europa, en África, en Estados Unidos, en Italia, en muchísimas naciones, en España, gracias a Dios, en México, Centroamérica, muchos de los países de Centroamérica y Latinoamérica, en casi todos. Que falta Uruguay, que ahora la primera quincena de junio estamos en Uruguay, con los pastores de Uruguay. Entonces digo, qué importante. Todo esto, un joven me dijo, bueno, dice, ¿cómo podría yo tener este mensaje? Le digo, bueno, este mensaje es el que me hace bien. Digo, no sé si lo habrán grabado, pídaselo. Pero digo, un mensaje que a mí me costó 30 años, porque lo que uno habla en un mensaje es lo que vivió durante tantos años. Un mensaje que uno entiende por la palabra de Dios, que ha estado haciendo Dios con uno, tratándolo, formándolo. Yo quería entregarles hoy un material a los siervos de Dios que consiste en que la iglesia tiene que ser edificada en todos los frentes y en la familia toda. En el matrimonio, con los hijos, las personas mayores y los niños, y que la edificación tenga un equilibrio para que el ministerio, por eso digo la cumbre de nivelación sería que todas las iglesias del ministerio estén enseñando lo mismo en todo lugar. Por eso toda la literatura que escribimos es coherente, habla de paternidad, habla del discipulado, porque una paternidad sin discípulos no podría ser. Una paternidad que no tenga un padre no podría ser. Yo tengo un padre y tengo discípulos. Esos 12 discípulos son el plan de Dios, no como un ejercicio de sistema, sino como hijos, como un padre con los hijos, para edificarlos y para hacer que sus vidas sean una réplica de lo que es el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Y así entonces, al escribir el negocio profético a través de la paternidad, libros muy lindos, hasta que surgió en la revelación la guerra de altares y la guerra de linajes. Comenzamos con la guerra de linajes, es la reforma del siglo, es un libro para el discipulado, únicamente para el discipulado. Esto lo puede dar un padre a sus hijos discípulos. No lo puede dar una escuela bíblica. No lo puede dar un discipulado que no es el bíblico de Jesús. Este es un libro que se escribió ahora, hace poquitos días que lo tenemos.
guerra de linajes es una bendición porque entendimos de que si nosotros escribíamos lo que Dios nos está revelando y mis hijos, los discípulos, dan a sus hijos discípulos la enseñanza que está aquí, van a tener hijos fieles, hijos que van a comprender, porque esto es entender qué rol tengo yo en el plan de Dios. Dios quiere traer la reforma a toda la iglesia, en todo el mundo, en todo el mundo. Y cuando yo soy protagonista de llevar esa reforma, el plan de Dios va a fluir por ahí, va a fluir. Y cuando escribimos esto entendí la gran responsabilidad que yo tengo y que mis hijos ministeriales tienen con la gente y con Dios. Sorprendidos estamos con el apóstol Ariel, que interpreta todo lo que Dios nos está dando y lo vuelca en la escritura, y después gramaticalmente y bueno, en todo lo hacemos corregir. Luego nuestro padre ministerial lo ve, lo escudriña, lo califica. Si hay algunas correcciones también se hacen. Estamos siempre dispuestos. Y hay ahí un tema muy importante, como el que Dios haya confiado en el hombre para poner la paternidad, lo que Él es, a todos los seres creados antes de nosotros los hombres, no les dio el poder de procrear. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, no les dio el poder de procrear. Pero al hombre sí. Y quiso formar un linaje para Dios. Pero vino Satanás, como ya se había ensoberbecido contra Dios, y quiso decirle al hombre que si comían de ese árbol iban a ser igual que Dios. Dios ya le había dado el poder de procrear, de multiplicarse y de transmitir lo que el Señor les había dado como plan. Y Adán y Eva procrearon, tuvieron hijos. Pero al desobedecer a Dios, al dejar que el diablo les mintiera, considerándolo a Dios lo mismo que ellos, no como un ser superior, porque si uno no considera que es un ser superior, va a creer que es igual y va a creer que es lo mismo una cosa que la otra, como creyó Caín. Caín trajo verduras al altar, hizo una religión, pero Abel trajo lo que a Dios le agradó. Trajo un animal para sacrificarlo en el altar, como había visto a Adán a Dios. Dios lo vio a Adán cuando ellos tenían que morir, se escondieron porque tenían que morir. Estaban espantados, pero Dios los encontró. Y adelante de ellos, para no que murieran ellos, mató un animal en el altar y con sus pieles los cubrió. Y ellos empezaron a llorar. Él lloraba, decía, pero yo tendría que haber muerto. Y Dios mató a un animal en lugar mío. Esa era la redención prometida de Cristo. Y cuando mató el otro animal y la cubrió a Eva, Adán ahí ya explotó en llanto y dijo, viviente, me has dado una esposa viva. Yo creí que si no me matabas a mí, digo, la vas a matar a mi esposa. Y ahí proclama viviente. ¿Entendieron ellos que Dios tuvo misericordia, que no los mató y que en lugar de ellos había muerto un cordero? Entonces eso le enseñaron a los hijos, pero uno lo llevó a cabo y ahí está la guerra de linajes. Y otro linaje, Caín, que no le obedeció, que no lo reconoció al Padre, a Adán y a Eva como superiores. Y cuando hay alguien que no considera a su padre como superior, en padre biológico y en padre ministerial,
porque Dios lo quiere edificar en el hogar doméstico, en la iglesia y en toda la tierra. Padres de una nación nos quiere hacer, padres de una nación. Él quiere que seamos padres de una nación, pero nos edifica en un hogar doméstico y en un ministerio. ¿Y sabe qué? Caín no respetó ni a sus padres, que le habían dicho cómo deberían ofrecerle a Dios sacrificio. Lo consideraron igual. No, sí son igual que nosotros. No lo honraron. Y hay un mandamiento que está en la primera tabla que Dios escribió con su dedo a Moisés, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tengas largura de días y todo te vaya bien. Y es el único mandamiento que en el Antiguo Testamento, en la ley, en los libros del Evangelio y en el libro de Efesios, es el único mandamiento, escuche bien, que es el que perdura después del nuevo pacto, que dice que el que no haga este mandamiento, el que no honre a su padre y a su madre, muera irremisiblemente. Prefiere Dios que un hijo o una hija que no van a honrar a sus padres, prefiere que ese modelo no se copie con otro, más bien que muera. Miren qué dramático, qué drástico, porque es algo tan importante, es tan importante que usted honre a su padre y a su madre, en lo biológico, en lo ministerial. Si usted no honra, cree que es igual el pastor, cree que es igual el hombre de Dios, si usted alguna vez se le pasa por la cabeza que es igual que usted, que no es superior, le está desfigurando la figura de Dios, porque Dios ha puesto autoridades. Él es una autoridad. Yo debo reconocerlo como tal. Y debo reconocer que los que me trajeron a la vida, que Él les dio el poder de procrear, son mis padres y los debo honrar a mis padres. Y que me haya dado la vida eterna a través del ministerio y la salvación de Cristo, yo debo honrarlos hasta la muerte, como Eliseo siguió a Elías hasta la muerte. Cuando fue arrebatado Elías, él recibió el manto de su padre. Lo honró hasta el último momento. Y estos son los temas importantes que tiene Guerra de Linajes. ¿Cómo Dios puede hacer un linaje que el propósito de Dios era tener una ciudad, la Nueva Jerusalén, una nación, donde Él viviera con los hombres y los hombres con Dios, pero del linaje de los que le amaran y de los que le creyeran a Él? El linaje que no le cree a Él, ¿para qué lo va a poner junto? El linaje de los que hacen la voluntad humana, los que no dependen de Dios. Y este libro habla de los que dependen de Dios y de los que no dependen de Dios. Hay un mundo que no depende de Dios. Esos no van a ir a vivir a la Nueva Jerusalén. Los que van a ir a vivir a la Nueva Jerusalén con Él es el linaje de los que creemos, del linaje de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El linaje, un linaje para Dios, un linaje para Dios. Y el linaje del diablo siempre quiere meter que no se viva dependiendo de Dios. Dice, con que Dios ha dicho, le puso en duda. Después dijo, si comes de ese árbol vas a ser igual que Dios. Igual. ¿Cómo? Él quería ser igual si era creado de Dios. Él quiso ser igual que Dios. Y esa es la idea del diablo. Sacarlo, que sea independiente el hombre. Y si no tiene compromiso con Dios, no va a tener un resultado, seguramente. Quien no tiene compromiso no tiene resultado. Pero quien tiene compromiso y depende de Dios, ese va a tener un resultado que va a ser uno de los que va a morar junto a Dios por la eternidad. ¿Se da cuenta lo importante que es este libro para sus discípulos? Para formar un linaje con propósito, para formar un diseño de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Amén. Yo quiero que Ariel, que es el apóstol que está al lado mío en cuanto a escribir toda esta literatura, esté hablando de esto porque está muy
compenetrado y podemos ver que en el equipo ministerial de 12 de nuestro ministerio, las 12 de Liliana, el equipo alterno, están embebidos en esta paternidad. Y creo que de este lugar Dios va a hacer muchas cosas junto a ustedes en las ciudades donde están. Es una reforma que se practica. Entonces la gente que llega, no llega a estar suelta, que nadie la conozca en la iglesia, no. Llega e integra un discipulado. Y ahí le vamos formando el carácter de Dios. Que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, que esté comprometido, que sea responsable, que le dé crédito a su palabra, que su palabra sea la verdad de Dios en ello, que se formen en carácter. Sabemos si le pasó algo o no. El discipulado es para contenerlo, orando por ellos. Quien no está en discipulado no está comprometido con Dios. Viene cuando quiere y hace como quiere. Pero si tiene un discipulador, no, el discipulador le va a poner las pautas, las condiciones y lo va a calificar. Porque a él lo califican, también él lo va a calificar. No, yo estoy bien. No, no estás bien. Si estás fumando y estás saliendo cuando quieres y estás haciendo lo incorrecto, no estás bien. Te lo estoy diciendo con amor para que cambies esa postura. A ver, Ariel. Gloria a Dios. Este material va a ser excepcional. Cuando lo estábamos escribiendo con el apóstol, o estábamos empezando a escribirlo, y hablábamos los temas y todo, en realidad no sabíamos bien cómo iba a terminar el tema. Y de repente, cuando se empezó a escribir, fue tan maravilloso el Espíritu Santo. Ayer hablaba con un apóstol y decía que nadie estuvo en la creación cuando Dios hizo las cosas. Ningún ser humano estuvo ahí. ¿Y cómo es que Moisés nos cuenta la creación de una manera tan detallada? Y es que en realidad estuvo con el que creó todas las cosas. Y el Señor le enseñó cómo fueron esas cosas. Y cuando empezamos a escribir, podíamos sentir cómo el Espíritu Santo nos enseñaba el porqué de muchas cosas que nadie estuvo. Y que cuando usted lea se va a dar cuenta, como por ejemplo el pacto de la paternidad. O sea, cuando yo he leído muchos libros y muchos han tratado de explicar humanamente, digo humanamente porque hay mucho más profundidad en eso, han tratado de explicar, por ejemplo, cuando Dios dice que nos hizo semejante a Él. Y han dicho sí, porque podemos hablar, podemos expresarnos y podemos ser en la figura como vino Jesús, en la figura humana, y que somos semejantes. Y nada de eso es como una profunda revelación. Porque sí, yo puedo decir que somos muy semejantes a Dios en muchas cosas, pero hay algo que nos hace únicos en cuanto a la semejanza de Dios. Hay algo que solo lo tiene Dios como capacidad y que solo se lo da al hombre de los seres que Él crea con inteligencia y con responsabilidad por el resultado final de obtener esa nueva Jerusalén. Y es la capacidad de ser padres, porque eso no lo tenía nadie. Por eso es Dios el Padre, el origen de todo lo que existe. ¿Comprende? Pero de repente le da esa capacidad de crear al mismo hombre y a la mujer. Así que si en algo nosotros somos semejantes a Dios, en lo más semejante que somos es en la capacidad que tenemos de crear con Él. Es decir, podemos traer a otro ser a la existencia. No existe en todo el universo del cielo otro ser creado que pueda hacer eso. Comprende la importancia de la paternidad y Dios nos enseñaba eso. De qué manera Él veía lo que significa la paternidad. Por eso el primer capítulo se llama El Pacto de la Paternidad. Ahora, nos enseñó el motivo. ¿Por qué Dios quiso hacerlo así con el hombre? Porque ahí estaba, cuando crea al hombre, de esa forma estaba creando algo muy distinto a todo. ¿Por qué Él cambia la manera de crear? ¿Por qué no hizo lo mismo que venía haciendo con el resto de la creación?
Entonces nos fue enseñando todo eso. Y cuando usted toma este material que tiene unas 200 páginas y son 36 clases, está hecho en forma concreta, es decir, cada tema abarca 2 o 3 páginas, para que sea un tema bien concreto y conciso para el discípulo que le estamos enseñando. Y no nos vayamos en un gran tema que para tener el concepto final hace falta una mente como la de Einstein, así para captar todo. No, que cada clase, desde la 1 a la 36, se puedan dar en el discipulado, porque al final tiene preguntas, tiene temas de discusión, que todos participen de lo que están interpretando, entendiendo, porque cada clase le va a marcar un carácter. Le decía el apóstol, muchas cosas no va a haber que ministrarlas más, le vamos a tener que decir, lee tal clase, porque te define. No es realmente, yo me he maravillado, abarca Génesis 1, es como si fuera un comentario, a Génesis 25. Y usted va a ver por qué. Porque desde Génesis 1 hasta el Génesis 25, en todo lo que va a haber aquí, hay una coherencia y una unión de tema con tema para llegar a un resultado de parte de Dios, que es el resultado que tenemos que obtener nosotros. Si nosotros terminamos la vida en la tierra con ese resultado, podemos decir que cumplimos el propósito de Dios. Y esto es tan exacto, tan bien marcado, tan bien definido, que va definiendo a cada persona y no puede quedar en el medio como decir, yo me quedo al margen. No, se define, lo va definiendo, si es del linaje bendito o si es del linaje maldito. Porque la Biblia es eso, es algo que define. Dios no está indefinido, Dios está definido. Entonces, va a ir viendo usted cómo cada tema le enseña y lo prepara para el otro, y va uniendo todo el Génesis del 1 al 25 de una manera, como digo, que se va a asombrar y va a entender realmente cuál es el propósito de Dios. El plan final es la Nueva Jerusalén, un pueblo que lo exprese a Él en su plenitud. Ahora, para llegar a eso, hacen falta que el hombre haga ciertas cosas, que es lo que trata este libro, y nos muestra cómo en esas 2 vidas, como explicaba el apóstol, cuando Satanás siembra el pecado en Adán y Eva, ellos dieron a luz las 2 vidas. La vida que depende a través de la línea generacional de Caín y la vida que no depende, a través de Caín, y la vida que depende a través de Abel. Y vemos que enseguida, apenas eso ocurre, se desata la guerra entre los 2 linajes, entre las 2 líneas generacionales. Y Caín mata a Abel, porque de Abel, de esa línea, tenía que venir Cristo. Así que fíjese cómo Satanás se empieza una guerra temprana para matar al linaje de los que dependen de Dios. Que eso corre a lo largo de toda la Biblia y es lo que pasa dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia vamos a encontrar la vida dependiente, que es el hombre y la mujer que saben depender, saben primeramente de su padre, quien Dios le pone, porque el que quiere, hablamos con el apóstol, si Dios hubiera querido que el ser humano tratara directo con él y no respetara a ningún padre terrenal, ¿sí? Directamente lo hubiera creado como creó a los ángeles. Y listo. Pero no, al ser humano lo creó, y todo ser humano que nace después de Adán tiene un padre terrenal. Y aquí me explica por qué tiene ese padre terrenal. ¿Para qué? ¿Para qué Dios tuvo que poner esa figura en la tierra? Entonces creo que nuestros discipulados van a ser de gente muy definida. No porque me lo dijo y que no le entendí bien que me dijo, no, lea tal capítulo, lea tal clase. Y va a quedar totalmente definida la persona. Aquí se le enseña, mire, quiero mencionar algunas cosas. Comenzamos con el pacto de la paternidad, cómo Dios nos une a una causa, a la causa de tener la Nueva Jerusalén, nos une a través del rol de padre. Después, el motivo de la paternidad, ¿por qué Dios planifica, en este caso, a través de padres? Que eso nunca lo había hecho, en la creación de los ángeles y todo eso. Después, engendramiento y transferencia, y ahí está, la independencia o la vida que no depende. Va a ver qué maravilloso que es eso, cómo esa vida se transmite, porque alguno dice
que el pecado entró por Adán. Pero es maravilloso aquí cómo define qué tipo de pecado. Y lo explico brevemente. El pecado, el terrible pecado de Satanás contra Dios, fue que él quiso ser igual a Dios, que era el Padre, ¿sí o no? Amén. Ese fue el pecado. No podemos decir que fornicó, adulteró, no. Quiso ser igual a Dios. ¿Qué significa eso? Que él no vio a su Padre como alguien superior. No respetó su origen como alguien superior. Cuando él es echado a la tierra, le siembra la misma maldad a la humanidad. Porque ¿con qué lo tentó? No lo tentó con la manzanita, ni con el pecado, ni con nada de eso. Le dijo, seréis igual a Dios. Como diciéndole, vas a estar al mismo nivel. Tu padre no va a tener un superior. ¿Comprenden? Y si después usted empieza a ver lo que este libro le muestra a través del linaje de los no dependientes, va a ver que eso es lo que siempre se repite. Y que el linaje maldito tuvo como característica que los hombres de ese linaje nunca vieron a sus padres como superiores. Y ahí empieza a tratar con lo terrenal. ¿Y cómo Dios trata el pecado ese? De la misma manera como se lo hizo Satanás a él y lo juzgó, juzga cuando un hombre en la tierra no es capaz de respetar la superioridad de su padre. En el rol. ¿Comprende? No estamos diciendo que es mejor o peor. No, hay un rol que tiene una superioridad. Y aquí en 2 capítulos trata la vida que depende y la vida que no depende. Después nos muestra cómo esas dos vidas se llegan a mezclar de nuevo. Se mezclan las dos vidas. ¿Vieron en el capítulo 6 del libro de Génesis? Dice que los hijos de Dios, los hijos de los hombres se casaron con la hija de Dios, o los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, y algunos dicen que fueron extraterrestres, y que hay cada comentario que da dolor leerlo, ¿no? Pero no, era la línea generacional de los benditos, mezclándose los dos linajes, se mezclan las vidas, y Dios no podía tener mezclado el linaje. Entonces pasamos a otro capítulo, al que sigue, y vemos cómo Dios purifica y restaura el pacto de la paternidad en el próximo tema. Cómo tiene que purificar el linaje, que después lo va a ir leyendo. Después vemos cómo en la purificación del linaje ese, a quien Él elige, en un momento comete error y vive más bajo que la demanda de Dios, y hace tropezar a los hijos, aun cuando era el linaje bendito. Y vuelve a introducir un linaje maldito lo vuelve a introducir, cuando Dios lo había purificado. Lo vamos a ir viendo todo eso a través de esto. Después, lo que significa deshonrar el origen, un tema maravilloso. Después, lo que significa honrar el origen. Después, vemos un tema que se llama la paternidad de Taré, que ese es muy importante, junto al que sigue, que se llama la paternidad de Abraham, y al otro que dice, deja la casa de tu padre. En esos 3 temas es muy maravilloso, porque define los 2 tipos de paternidad. La paternidad que yo debo seguir y qué paternidad no debo seguir, porque hay una paternidad que Él me dice que yo deje esa casa. Entonces va definiendo todo esto, va a ayudar a muchos a definirse para saber, porque si yo quiero ser del linaje de Abraham, Él se tuvo que definir y dejar una casa para tomar otra casa, dejar una paternidad, deja la casa de tu padre y tomar otra casa paternal. Después viene la paternidad no comprendida, pelear por el linaje, cómo luchar para pertenecer al linaje, porque aun cuando se esté en la peor maldición, se puede ser parte del linaje de los benditos, eso es maravilloso. Después, la primera advertencia para Lot, la paternidad que rescata y restaura. Otro tema, la organización de Abraham, la organización de Abraham sin H, marca los 2 modelos de lo que el apóstol habla, la reforma. Si a usted le preguntan, ¿qué es la reforma? La reforma es pasar de la iglesia que vivió como la organización de Abraham a la iglesia que vive como el Abraham con H que tuvo el Hijo. La primera iglesia, la iglesia no reformada, es una iglesia que vive el evangelio como la organización de Abraham. Un líder con 318 siervos, es decir, muchos siervos. Todos trabajan para la iglesia, son unos siervos bárbaros. Pero ni uno de esos siervos le sirvió a Dios para hacer correr la línea generacional que iban a hacer Jesús. Ni uno, diga conmigo, ni uno.
Así que no era ese modelo. Dios tiene que cambiar ese modelo, y el modelo que elige no es del Abraham con los 318 siervos, sino que es del Abraham con un hijo al cual le entregó la herencia. Entonces la reforma es llevar a la iglesia a eso, romper ese modelo de iglesia organizacional donde hay un líder que quiere juntar mucha gente, y llevar a una iglesia en donde hay un padre que se entrega para que la descendencia tenga la herencia. Amén. Entonces es hasta ahí un gran tema. Continúa la necesidad de un padre, el otro tema, pero está todo relacionado con Génesis, todo entrelazado capítulo por capítulo de Génesis. No es que el Génesis uno lo lea ahora, por ejemplo, así con la versión que se llama Reina Valera, y los títulos le van dividiendo tantas cosas que al final se cree que son muchas cosas sueltas que nos cuentan. No, Dios tiene una relación, una coherencia que es maravillosa. Y bueno, ¿Está bien o no? ¿termino con los temas o no? Bueno, pero para terminar ahora, termino ahora. Bueno, mire, es maravilloso ese libro. El material que hemos dado, hemos puesto, queremos poner en la mano de los pastores y los apóstoles, es el tema de la sexualidad de los niños. Sexualidad de los niños hablada por una persona con la capacidad como una psicopedagoga que acá tenemos en la iglesia, para poder hablarle con las palabras adecuadas a los niños de la sexualidad. Ahora bien, es importante, sí, la sexualidad en cuanto y en tanto a este tema de la ley igualitaria, donde 2 varones o 2 mujeres pueden casarse y ser familia, no. Le vamos a explicar con las palabras adecuadas por qué, para que anticipemos a que cuando le enseñen, ellos tengan definida la enseñanza, el concepto, la claridad. Eso es muy bueno para la iglesia hoy, que lo lleven a cabo. Que yo he puesto a un matrimonio de apóstoles para que lleven eso en toda la iglesia. Cuando entra un niño en los diferentes grupos de discipulado, ellos se encargan de darle material para las diferentes edades, hasta jóvenes de la pubertad. La pubertad quiere decir, instruye al niño desde pequeño, y cuando fuere viejo dice, dice, y cuando fuere de la edad de la pubertad, de los vellos, del crecimiento, del desarrollo, ese es el momento de tenerlo instruido al joven, para que las pasiones de la vida no lo saquen de la iglesia. Así que la pubertad, hasta los 18 años, desde niño hasta los 18 años, hay sexualidad en ese material, que es un material revisado por nosotros y hemos visto que es cabal realmente, por eso lo queremos dar. El otro tema es cómo hacer grande un ministerio. En parte lo vamos a dar ahora y en parte vamos a hablar en otra ocasión. Cómo hacer grande un ministerio. Nosotros hemos tenido este ministerio y de pronto estábamos en un salón en el barrio Mariano Moreno, uno de los barrios finales de la ciudad, y podríamos haber quedado ahí, porque teníamos gente hasta la puerta lleno, o podríamos haber dado un salto. Y ahí empecé a poner en sobres dinero los días domingos para mis hijos. Los que más se esforzaban, los que más servían, que no nos sobraba a nosotros el dinero para la familia, pero teníamos un monto y lo demás lo distribuíamos en hijos y además en elementos para que ellos aprendieran, en computadora, en radio, en cosas, para que ellos atendieran eso y aprendieran didácticamente los diferentes roles o oficios o profesiones para poder servir al Señor con capacidad. Así que uno pone el dinero, que Dios le da el dinero, dice que el hombre de Dios debe administrar con justicia. Y el dinero de los diezmos es para el hombre de Dios y para sus hijos, dice. Está escrito, ¿no? Fíjese la palabra de Dios,
que nos enseña a cómo debemos manejarnos para hacer un ministerio grande, para hacer un ministerio que se administre con esa equidad, con esa justicia, la primicia, el diezmo, para que haya alimento en mi casa, para que no se vayan a trabajar, porque una persona que trabaja a tiempo completo allá en el mundo, ¿cómo puede servir a Dios? Y eso es una grandeza del corazón de un padre, compartir lo que el Señor le va dando. Ahora, si nosotros cortamos, no damos, el ministerio va a quedar ahí, yo voy a obtener algunas posesiones más, pero el ministerio no va a crecer. Y el Dios del cielo quiere dar al obrero su salario, para que sigamos adelante haciendo la obra de Dios. Eso es grandeza del corazón de un padre. Jesús lo tuvo, por eso dejó un ministerio completo, a tiempo completo, para que sirvieran al reino de Dios y lo pudieran hacer con la solvencia que tiene la misma palabra de Dios que nos da la capacidad para tener la administración equitativa. Sí, ahí lo dice, ¿no? Ahí está. Y sabe que para tener un ministerio grande hay que darle la oportunidad de compartir a los hijos. Yo estuve en una iglesia muy grande y le digo, yo soy un ministerio caro cuando salgo para las iglesias porque nos tienen que sostener a 4, 5, 6 personas que vamos. Y digo, ¿y usted viaja solo? Sí, dice, yo viajo solo a todo el mundo, viajo solo, una iglesia grande. Entonces le digo, pero cuando nosotros seamos sacados, un día nos va a llevar el Señor. Yo llevo a mis hijos porque así queda el vínculo, el contacto, y si falto yo, están mis hijos. Ya los conocen, han tenido comunión, saben quiénes son. Y dice, tenés razón. Al viajar solo, fallece él y no tiene más comunión con los hijos. No lo conocen, esa casa queda acéfala, no tuvo vínculos ministeriales. Jesús andaba con sus 12, les daba oportunidad. Los entrenaba, los capacitaba y les daba oportunidad y los puso a reinar a los 12 apóstoles. Jacob los puso a reinar a sus 12 hijos. Y Mardoqueo quiere decir pequeño. Y era un padre ministerial de Esther. Y Esther era la representación de la iglesia, joven. La iglesia fue puesta al lado del rey para reinar. Un padre pone a la iglesia al lado del rey para reinar. Dios quiere reinar con la iglesia, no con un hombre. Un hombre tiene que ser pequeño para poner a la iglesia a reinar. Eso es grandeza de Dios para el ministerio. Un padre tiene que tener el rol de pequeño, no siempre el más importante, no. La iglesia es importante. La iglesia es la reina que fue puesta al lado del rey para reinar. Porque está la iglesia que no quiere reinar al lado del rey. La Basti era soberbia, no quería reinar al lado del rey. La mandó a llamar el rey y ella no quiso. Hay iglesias que no quieren tomar el rol que le corresponde. Pero Esther tomó el rol se preparó, se consagró. Y ahora diríamos, y los que no tenemos padres, y hablábamos con Liliana, ¿no? Y los que no tienen padres o los que tienen padres y no pueden tener fruto, no tienen hijos ministeriales, no tienen discípulos, son estériles. ¿Qué hacen? Y con Liliana hablábamos de ese tema. Y cuando alguien se consagra, cuando alguien está en consagración, Dios no va a dejar que no tenga fruto. Ayer creo que se fue
un hermano porque... ¿No? Tal vez no. Pensando de que no tenía fruto. Pero si se consagra, todo aquel que se consagra, Dios no lo va a dejar sin fruto. A ver cómo es el tema. La palabra. La palabra. Bueno, es lo que decía el apóstol, que uno como padre, a veces, yo en lugar de madre, uno conoce, evalúa, ¿no es cierto?, de los hijos, y en definitiva, cuando hace el resumen de cada uno de ellos, dice qué es lo que les impide tener frutos o crecer, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, será por tal o cual cosa, pero Dios me dio una palabra para que yo en esta mañana comparta con ustedes, que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 13, desde el versículo 2. ¿Lo busco? Sí, ¿Lo tenés? lo tengo. Ah, está. Dice la palabra de Dios, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. He aquí, tú eres estéril, dice, pero concebirás, dice, y tendrás un hijo. Y vemos más adelante en el capítulo 4, dice, ahora pues, fíjense, ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y hablando, ¿no es cierto?, y escudriñando la palabra, no se estaba refiriendo a una comida solamente, se estaba refiriendo a una consagración. Porque a veces decimos, ¿de qué es lo que nos estamos alimentando? Cuando Dios promete, cuando Dios hay una promesa y un llamado sobre alguien, y yo esta palabra la había preparado para las mujeres, dice que el ángel se le presentó a esta mujer y vio que era estéril, que no tenía hijo. Había una parte en ella que estaba vacía, porque toda mujer, y en el plan divino de Dios, y toda mujer anhela tener hijos, ¿sí? Y dice que en la antigüedad aquella mujer que no tenía hijo no se le miraba bien, y lo vemos en muchos pasajes en la palabra de Dios. Pero cuando dice que el ángel de Jehová se le aparece a esta mujer, le habla, le dice, aquí tú eres estéril, dice, pero concebirás un hijo. Pero allí nomás le está pidiendo Dios, a través del ángel, una consagración. Entonces llevamos, ¿no es cierto?, hablando con el apóstol, decíamos, ¿qué es lo que a veces hace que las personas sean estériles, que las mujeres, y también en este caso los varones, qué es lo que impiden que tengan frutos? ¿Será porque su alimento no es el adecuado? Quizás se está alimentando de cosas que no le edifican, cosas que le han quitado la comunión con Dios. Porque Dios, cuando da la promesa, también pide una consagración. Dios quiere que cada mujer que ha sido llamada o que ha tenido una promesa de Dios, y en este caso de romper y cortar con aquella esterilidad, le estaba diciendo también que se guardara, que se abstuviera. Y a veces le pedimos a Dios y le reclamamos a Dios
pero no hay una actitud de consagración a Dios, de abstenernos a aquellas cosas que nos quitan la bendición, de aquellas cosas que nos sacan de una consagración. Tenemos más tiempo en las cosas naturales que no edifican. No estoy en contra de algunos ciertos medios, pero yo digo, a veces hay gente que le hace mal, porque yo miro a veces, porque soy curiosa, a veces me gusta mirar, y miro como yo observo cómo habla cada uno. ¿Un Facebook puede hacer que nos quite la comunión? Sí, nos quita y nos contamina. Yo no estoy diciendo esto que sea el 100% malo, y si es malo puedo decir sí, es malo en este sentido, para aquel que no lo sabe usar. Ese tiempo que se pierde, ese tiempo que tal vez en cosas que no, porque no habla, o sea, en la comida dice la Biblia, que no es lo que comemos lo que contamina, sino lo que sale muchas veces. Y a veces hablamos cosas que no edifican, decimos cosas, murmuramos. Entonces eso nos quita una consagración y nos hace que nuestra vida sea estéril, que no hayamos crecido y pasaron los años y decimos, ¿por qué será que tal persona no permanece con los frutos? ¿O por qué personas no pueden tener discípulos, no han hecho discípulas? Sabe que en la exigencia mía, en mi grupo, en las mujeres que Dios me ha dado, y están, gracias a Dios, presentes, soy exigente y les exijo a los discípulos y les exijo a los desafíos. Y les exijo, y esto también va en lo que es paternidad, en llegar muy profundo y calar muy profundo en todas las áreas. Y sabe que cuando recién en los comienzos le hablaba y le decía en lo que es paternidad, en los tiempos que Dios fue tratando con nosotros, también fue alineando nuestra vida en lo que era la relación de matrimonio, en lo que era el compartir, en lo que era la adaptación. No fue muy fácil para mí como mujer. Yo me casé de muy joven y comencé de muy joven, quedé embarazada a 17 años. Y adaptarme, y de pronto ya los niños enseguida, y adaptarme a los viajes, y adaptarme a ese tiempo que el apóstol se dedicaba para servirle a Dios, para esos días de ayuno de 40, de 40 días, de 15 días, de 17 días, de 9 días, porque había un tiempo de preparación y un tiempo también en donde caía todo sobre mí, en los niños, en la iglesia y en tantas cosas más. Y a través de todas esas cosas Dios fue alineando, preparándome en paciencia, en amor, que a veces no es solamente el decir estamos juntos, porque gracias a Dios, gracias a Dios somos los dos de carácter, y siempre digo, Dios me ha tratado a mí con este hombre y él ha sido tratado conmigo, ¿sí? Pero somos un complemento, somos bien fuertes los dos, y yo digo siempre, si él está, yo soy fuerte. Y yo estoy segura que él no, también. Y no lo digo yo esto porque debería decirlo él, pero yo sé que él sin mí nada puede hacer. He sido la que he estado la mujer de su juventud, porque joven, lo conocí a Juancito Buzo, era una persona muy esbelta, pero luego al pasar los años he tenido la paciencia de corregir las mañas como único hijo y tener la paciencia y en tantas cosas más, ¿sí? Él me dice que ahora le dé lugar a él, pero ustedes saben, este es Congreso de Mujeres. Así que cuando decimos, si Dios, yo les digo,
Cuando yo le hablo a las mías, mis mujeres, y le digo, y pareciera ser que muchas veces no será mucho, que nos estamos metiendo muy en lo personal, sabe que es la forma de que Dios va alineando nuestra vida, porque la iglesia, la gran primera iglesia, comienza en nuestra casa. ¿Sabe? Nuestra iglesia comienza primero por nuestra casa. Y por eso digo recién, o sea, Dios nos comenzó a tratar a nosotros, a formar en el carácter, a través de los roces fue puliéndonos Dios. Y así, en distintas áreas. En la gente que nosotros tenemos, le hablo a las mujeres de cómo tratar, de cómo estar siempre al buen servicio para Dios, para nuestros esposos, para nuestros hijos, para la gente que viene, para las mujeres. A veces llegamos a un nivel espiritual y decimos, ya no me puede molestar, ya no me tiene que llamar. Nosotros estamos para eso. Nosotros hemos sido llamados para el servicio a Dios, ¿sí? Pero a través de eso Dios pide en nosotros una consagración. Está la promesa. Está porque vemos que el ángel de Jehová se le presentó a esta mujer y vio de que había una parte en ella que estaba incompleta. Y vino una promesa sobre ella, pero también una demanda. Y en esta mañana tal vez estabas diciéndole a Dios, ¿cuál es el motivo en el cual pasan los años y siento que mi ministerio está detenido y que no noto que no he podido tener discípulas? Siento que hay algo que está estancado. Dios, recuerda, es un Dios que promete y que fiel y que da, pero también es un Dios de demanda, que demanda de nosotros. Dios no va a entregar las cosas santas a quien no se prepara, a quien no adiestra sus manos, a quien no las limpia, a quien no se rinde a Dios y tiene un carácter doblegado a Dios. Aquel que no esté dispuesto a hacer la buena obra a Dios, aquel que le dice a Dios, Señor, yo estoy dispuesta a servirte, estoy dispuesta a consagrarme, estoy dispuesta a ser la compañera idónea, ayudar, aun cuando las cosas no estuviesen bien. Y saben, y esto es para las mujeres, aquellas que les cuesta soltar y decir, me cuesta consagrarme porque nos cuesta separarnos. Y yo no me gusta que mi esposo viaje, a mí tampoco me gusta. Pero he entendido que nosotros fuimos llamados con un propósito. Y si Dios nos ha llevado hasta aquí y nos ha dado y nos ha bendecido y nos ha dado en abundancia, Dios, en todas las áreas. Cuando yo les decía las otras noches, puedo hablar y puedo decir con peso en la palabra que yo soy una mujer de fe. Soy una mujer de fe. Y que Dios sabe, Él dice riéndose, yo he aprendido a depender de Dios. Y Él después se encarga. ¿Sabe que recuerdo cuando fuimos a comprar la primera camioneta? Entramos en un shopping, poco raro en mí que entre a esos lugares, pero entré ese día por casualidad. Y entramos y vi un auto muy bonito. Y era hermoso. Lo estaban recién presentándolo. Y dije, lo fui, lo toqué, me senté y era precioso. Y dije, ¿cómo me gustaría tener un auto así? Y dije, y sí, lo quiero, ¿por qué no? Lo quiero y este va a ser mi auto personal. Y le digo a él, vos sabés que quiero este auto. Y me mira y me dice, creo que me estás haciendo una broma. Acabamos de comprar un auto. Y se pone serio. Y usted lo conocerá al apóstol por una característica. Cuando se toca la nariz, trate de escapar. Y se empezó a tocar la nariz. Y yo le digo, es el auto que yo quiero. Y yo le creo a Dios. Así que fui rápido a mi casa el otro día.
leyendo el diario, el auto lo exponían en Villa María lo presentaban al C3. Salía el C3. Así que recorté la hoja y la pegué bien así enfrente de mi cama para que cada momento, cada día que yo me despertara, le mirara y le recordara a Dios. Y le decía, Señor, este es el auto que yo quiero. Señor, este es el auto que yo quiero. Este es mi auto personal. Este lo creo y ya me senté y ya lo tomé. Teníamos una camioneta y Claro, teníamos una camioneta, por eso él me decía, creo que me estás haciendo una broma, acabamos de comprar una camioneta. Y yo le digo, sí, pero yo quiero mi auto personal. Así que comencé a decirle a Dios gracias cada mañana. Cada mañana. Y cuando yo le decía a algunos, yo ya tengo mi auto, y esto se lo dije a una hermana en sangre. A una hermana, no es la que está aquí. Le dije, ¿sabés que tengo un auto? ¿Y dónde está? Ya viene, me están haciendo los papeles. ¿Y qué auto es? Es un C3. Y me preguntaba cada tanto, ¿y qué pasó con el auto? Me están ahí, le digo, pero ya está, ya en estos días me lo entregan. Y saben que para la gloria de Dios, no sé si pasaron 3 meses, y para la gloria de Dios, me sorprendió Dios y me dio ese auto. Y lo tuve y lo disfruté, porque ese es nuestro Dios. Por eso yo quiero decirle que alguien que se consagra y alguien que le cree a Dios, todas las cosas que nosotros le pedimos son posibles. Todas, todas. Amén. Pero Dios quiere que nosotros nos consagremos y que estemos dispuestos para Él. Quiere Dios que nosotros seamos mujeres sumisas, que seamos mujeres mansas, que seamos mujeres que a veces nos cuesta. Yo digo siempre, Dios nos ha preparado y nos ha formado porque un buen líder es alguien con carácter, con actitud, una mujer con una actitud varonil como la de Abigail, cuando en un momento se le presentó una situación, y no se le presentó una situación con cualquiera, se le presentó una situación con el esposo. Y fue y miró y llamó a sus siervos y tomó una actitud y dijo, vamos a salir y vamos a llevar y nos vamos a presentar al varón de Dios. Y allá fue. ¿Y sabe lo que hizo esa mujer ese día? Detuvo la mano de Dios para que no hubiese una gran mortandad. A veces, como mujeres, como líderes, tenemos que tomar actitudes varoniles, una actitud de autoridad. Amén. Sí. Saben que esta palabra, Dios la ha puesto en el corazón de Liliana, porque como madre no quiere ver a ninguna hija sin fruto, sin que produzca el fruto que Dios quiere. Y ahí entonces esta palabra habla que si uno se consagra, que fue lo que le dijo el ángel a la mujer de Manoa, después pidieron de nuevo que se les apareciera. Y el ángel de la iglesia es cada pastor hoy, que es el que tiene que proclamar que si se consagran, va a haber fruto en cada vientre, en cada vida, va a producir esa vida. No será estéril, nunca más será estéril. Va a producir la vida de Dios. Porque si Él lo manda a consagrarse, no toquéis cosa inmunda, ni comáis cosa inmunda, ni bebáis cosa, ni bebáis del fruto de la vid. Y en el pasaje del Nazareato, cuando ya tenía el hijo y que lo dedicara a ese fruto a Dios, habla de que ni el ollejo, ni las semillas, ni nada de la vid, en ningún producto, porque iba a ser dedicado a Dios. Ahí pedía una consagración aún mayor. Le dio el hijo. Y el hijo fue de propósito. Fue de un gran propósito. Porque si tenemos que hablar de enseñanza, el hijo de Manoa y de esta mujer fue Sansón. Y hay una gran enseñanza que en sus idas y vueltas, claro, porque decimos Sansón, claro, pero en sus idas y vueltas cumplió el propósito de Dios. ¿Sí, amén?
Hay mujeres que tal vez se han preguntado, ¿por qué no tengo hijas, hijos espirituales? ¿Por qué no puedo dar el fruto que Dios me pide? Porque por su fruto los conoceréis. Y esta palabra creo que es una gran palabra que va a impartir en oración a todas aquellas mujeres que quieran recibir el fruto de Dios y que han escuchado esta palabra, este mensaje para consagrarse y recibir esto que el Señor les dice. Concebirás un hijo, concebirás el fruto de tu vientre, concebirás el fruto y no serás estéril, no serás más estéril, concebirás, pero también te consagrarás para recibir ese fruto, ¿sí? Vamos a orar. Es lo que queremos hacer es lo que nosotros en este día, ya terminando el congreso, cerrando este congreso, es impartir, ¿sí? Como padres de la casa, para que si había alguien que estaba estéril en su vida, que hoy pueda romper con esa esterilidad, ¿sí? Y que pueda abrirse esa matriz espiritual y que puedan venir muchos hijos y que puedan aquellas mujeres que no habían logrado, que de ahora en más comiencen a experimentar esos hijos espirituales. Que la iglesia pueda sentir que allí no hay una mujer que fue puesta por un hombre, sino una mujer que está consagrada, una mujer que se negó a los deleites, una mujer que le creyó a Dios y que aceptó el desafío de Dios. Dios está llamando en estos tiempos mujeres a consagrarse, mujeres a rendirse, mujeres que se alimenten de lo que viene del cielo, de lo que es puro, de lo que edifica. Amén. Yo quiero pedirles en esta mañana, si están los músicos, vamos a adorar a Dios. ¿Sí? En un momento mientras comenzamos a decirle a Dios, Señor, me he sentido en estos años que no he producido. He sentido, Señor, me he sentido estéril. Me he sentido que no puedo tener esos hijos. Que no me he proyectado como mujer, como madre. Pero este es el día en el cual tú quieres cortar con esa maldición, con eso que había hecho que mi matriz espiritual no pueda engendrar esos hijos. Pero también acepto el desafío de consagrarme, el desafío de rendirme a Él. Nunca, tal vez esto lo dejamos más ministerial y más privado, cuando ministramos nosotros en lo personal y decimos santifíquese, santifíquese. Dice la Biblia, la palabra de Dios, el que sea santo, santifíquese todavía. Y el que sea inmundo todavía. Estamos en los días, si vemos, les dejo esta palabra, léanla en el libro de Jueces, porque comienza a hablar esta palabra y dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Un pueblo que le conocía a Dios, pero que se movían bajo sus propios deseos, bajo sus propios pensamientos. A veces cuando Dios nos da el milagro, y fíjense si ustedes leen más adelante, ellos le dijeron al ángel, pero no te vayas, permítenos de ir a buscar ese cabrito y ofrecértelo. Ojalá que Dios y el Espíritu Santo en esta mañana nos dé la luz y la capacidad para aceptar el desafío de Dios y tomarla y entender que este es un tiempo en el cual Dios quiere romper y quiere cortar hasta aquí
aquello que había producido en tu vida, aquello que te hacía muchos días el querer decir, tal vez no sea mi ministerio, tal vez no sea lo que Dios quiere para mí, pero Dios te llamó con un propósito, mujer, varón. Dios te llamó para que puedas procrear, puedas ser madre de multitudes, pero en todas las cosas, en cada cosa que Dios nos dio, también nos demandó. Cuando una Ana, si vemos cuando fue con una angustia a pedirle un hijo a Dios, ella le estaba pidiendo, pero también le estaba diciendo, y prometo, Señor, cuando tenga ese niño, consagrártelo a ti. Y hoy, cuando Dios haga el milagro en tu vida, dile, ese milagro voy a consagrarlo a ti. En todas las áreas, a tus hijos, a tu esposo, a tu matrimonio, a todas las cosas que vienen a tu mano, porque Dios te las dio para que tú las consagres a todas las cosas. El apóstol, es verdad, yo no la dije, pero cuando Manoa y su mujer quisieron ofrecerle ese cabrito y quisieron hacer ese sacrificio delante de él, le dijo no, no quiso. A Jehová, a Dios. Esto también nos da un mensaje. A Dios da la gloria. A Él, el sacrificio de alabanza, de la honra, el sacrificio de negarnos, el decir a no. Y yo cuando le hablo a mis hijas, yo le dije, yo sacrifiqué a mis hijos en el altar. Y hubo tiempo que tal vez se escaparon como madre. Y hubo alguien que descubrió tal vez que me trajo la primera mala nota. Pero no estaba yo ocupada en lo mío, estaba involucrada en las cosas de Dios. Porque cuando Dios nos llamó, yo le dije a Dios, como dice su palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hoy puedo darle gracias a Dios que todos mis hijos están dentro. Nosotros, no crea porque usted se ocupe y le quiera dar lo mejor a sus hijos van a ser salvos. ¿Sabe lo mejor que usted le puede dar a sus hijos? Es que la enseñanza que usted le dé a amar a Dios y poner a Dios en primer lugar. Nuestros hechos hablaron más que nuestra boca sobre nuestros hijos. Sé que no es fácil. Sé que he cometido muchos errores. Sé que a lo mejor no fui la mejor mamá, pero sí sé que di todo con toda mi alma, con todo mi amor, amándolos, enseñarles a amar a Dios, decirle, amen a Dios porque nosotros nos debemos a Él. Y sé que algún día, si aún Dios me llamare de aquí, sé que a ellos les queda el mejor legado. Y esto lo hablo para mis hijos naturales y mis hijos en la fe. He dado todo lo mejor de mí, he impartido, no me he guardado nada. He dado siempre, y cuando ustedes no me ven, yo siempre digo, ustedes. Nunca digo, yo soy la pastora, ustedes están acá. A mis hijos les he dado el mejor lugar porque eso es lo que hace un buen padre, una buena madre. Promociona a sus hijos, los prepara, ¿verdad? Y tal vez muchos dicen, yo no le puedo servir a Dios porque tengo mis hijos chicos. Es el momento de servirle a Dios. Si Dios le ha dado un hijo es una bendición.
Si Dios le ha dado la bendición de poder concebir, es para que usted se lo entregue a Él. Lamentablemente, muchos no le han podido servir a Dios, de mis hijos, hijos de la casa, porque han puesto en primer lugar a sus hijos. Y dice Dios, amarás a Dios en primer lugar, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Nuestros hijos no son nuestros. Dios nos ha prestado, y si nosotros le damos el primer lugar a Dios, Él se va a encargar de lo demás. Él se va a encargar de nuestros hijos, a que nuestros hijos puedan temerle a Dios. Hace algunos años tuvimos una situación con una de las hijas muy difícil. Y dijo, nos miró y dijo, yo pacté, papá, yo le creí a Dios. Yo me guardé para Dios. ¿Dónde está Dios? Y le dije, acá está Dios. Dios no se ha olvidado. Pero sabe, tal vez ese es el tiempo, hija, que tú te tengas que encontrar con Él. Este es el tiempo en el cual nosotros tenemos que soltarte y dejar que Dios trate contigo. Y que ya pruebe tu fe. Y le dice el apóstol en un momento, como padre, le dice, mira, hija, yo te digo que tendrías que hacer esto. Y esa situación es una situación muy difícil. Y ella le dice, yo no voy a hacer lo que vos me decís, voy a hacer lo que vos hiciste. Entonces, ¿saben qué nos quiso decir eso? Que nuestros hijos hablaron más que nuestra boca. Que les enseñamos a confiar en Dios pese a toda circunstancia. A Dios no se le cree por lo que nos da. A Dios se le cree por lo que Él puede hacer en nosotros. Y por lo que Él nos da y por lo que Él es en primer lugar. Yo le he creído a Dios y le he puesto a Dios en primer lugar. Y Dios me ha dado la tarea a mis hijos, a mi familia, porque hoy Dios me ha puesto en mi familia, en primos, de llevarle a profesionales, que son profesionales que yo digo, ¿cuándo voy a llegar a hablarle? Que cuando hace algunos años atrás me daba temor pararme enfrente de ellos y poder expresar palabras, porque yo los veía a ellos como poderosos. ¿Qué voy a hablarle? Pero sabe, hoy yo tengo la arma poderosa. Hoy yo soy la que tengo la respuesta para ellos, la que tengo la puerta en donde ellos pueden tener mucho dinero. Pero le falta lo principal, que es conocerle a Dios, el vivir en paz, el poder apoyar la cabeza sobre la almohada y poder descansar. Para eso Dios nos capacita, para que testifiquemos, para que no nos guardemos nada. Usted puede ser un buen pastor, una buena pastora, pero si usted se guarda lo que Dios le ha dado, ¿para qué le sirve eso? No se guarde. Hay gente que Dios le ha capacitado, le ha dado una gracia. Yo digo, Dios te ha dado una gracia y estás allí, no lo puedo creer. Este es el día de consagrarnos, de hacer un voto con Él, de decirle a Dios, no entrará cosa inmunda, no me voy a abstener, porque quiero consagrarme. Quiero ese hijo de la promesa. Quiero, Señor, esa bendición que tú tienes para mí. Ya no quiero verme frustrado de que soy un hijo que no puede engendrar, que no puede tener esos hijos espirituales. Y miro y digo, ¿dónde está mi trabajo? He escuchado decir gente eso. ¿Sabe dónde está tu trabajo? En creerle a Dios y en ponerle a Dios en primer lugar. Y en esta mañana yo voy a soltar la palabra de Dios. Y yo creo que este no es un congreso más, que solamente pasa un año para que luego de aquí un año nos volvamos a juntar. Yo quiero en esta mañana, a través de esta palabra, impartir. Hasta acá llegó tu esterilidad. Hasta aquí
hasta este día. Porque yo creo que desde ahora en adelante tú serás una mujer fructífera, en donde tú vas a engendrar a esos hijos de la fe, en donde la bendición de Dios se abrirá, en donde vendrá, y en donde comenzarás a sentir que la gracia y la presencia de Dios comenzará a descender sobre tu vida, porque hay un hombre que se consagró, hay una mujer que se negó, hay una mujer que le dijo: sí quiero, Señor. Hay una mujer que se abrazó a la promesa de Dios. Abrázate en esta mañana a la promesa de Dios, al desafío de Dios. Esto es, ¿sabe para quién es? Para los valientes, para los que le creen a Dios, para los que se animan y son intrépidos y se largan y creen y le dicen: yo sé, mi Dios, en quién he creído. Dios no avergüenza tu fe. Dios no avergüenza a sus hijos. Oh, levanta tus manos y tenemos en este momento con Dios y le decimos: Señor, quiero consagrarme. Señor, no quiero ser estéril. No acepto esa esterilidad sobre mi vida. Porque años he venido caminando y muchos días pensé que era el tiempo tuyo, pero hoy entiendo que yo era la que detenía la bendición. Yo era la que cerraba esas puertas, pero en esta mañana, al recibir esta palabra, lo creo, Dios, que hoy se rompe todo aquello que impedía recibir la bendición, todo aquello que me detenía a servirte. Prometo ponerte a ti en primer lugar. Prometo consagrar mis manos, prometo consagrar mi vida, prometo consagrar mi familia, mi matrimonio. Y si todas esas cosas, consagrarla a Dios. Adora a Dios, levanta tus manos y adórale a Dios. Hoy se corta tu esterilidad. Hoy comienza un nuevo tiempo para ti. El enemigo te había mentido tantos tiempos, tantos años. Maravilloso Jesús, dile al Señor: maravilloso. Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas de lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos. Dile al Señor: maravilloso Jesús,
milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, oh sí Señor, y haz descender tu poder. Oh, aleluya. A los que estamos aquí, creo en ti. Escuche, ¿sabe? Cuando Manoa se dio cuenta, cuando la mujer se dio cuenta de esta palabra, no te vayas, le dice el ángel. Quiero ofrecerte un cabrito, quiero ofrecerte. En algunos lugares se dice, quiero sellar esta palabra. Y dijo, el ángel dijo, no, a mí no, a Jehová. A mí no, a Jehová. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego que permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Así que no era el ángel, era el Señor. Si alguien quiere pactar, vino un hijo a pactar, va esta ofrenda, va para Jehová, para el Señor, para Él, para esta palabra de vida que rompe la esterilidad, porque la paternidad rompe la esterilidad. Y esta palabra ha sido una palabra de paternidad, donde no habrá estéril en su pueblo, donde todos tendrán fruto, porque somos plantío de Jehová. Él dará fruto en nuestra vida. Él es el que está haciendo la obra. Él no se equivoca. Él, si te ha llamado, va a hacer una obra gloriosa en tu vida. Fruto en el plantío de Jehová. Él te dará. Por eso ven con tu ofrenda, ven con tu pacto y dile: Señor, yo tomo tu palabra. Yo tomo tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra es fruto. Tu palabra es poder. Tu palabra es gracia. Tu palabra es unción.